Carolina, Sí, licenciada. fíjese que estoy viendo aquí en el chat que varias personas están saliendo del grupo. ¿Sabe usted algo? No, licenciada, yo lo que creo es que no, o no muy comprenden cómo manejar la plataforma o no muy comprenden el curso, Pero, ¿verdad? pero al salirse del grupo, ¿será que se salieron del Lo más diplomado? seguro es que no, yo creo que se salen del grupo sin saber que, ¿cómo se llama? Que no han dejado, la escuela, sino que solo se salen del grupo y de todos modos Es que tienen que seguir pagando el semestre. por eso le pregunto yo, porque habría que ver quiénes son las personas que se han salido, porque pensar que se salieron del chat, pero que se salieron del curso, que se salieron del diplomado, habría Es que ver. otra cosa. Sí, porque de repente se salen solo porque no quieren estar en la clase ahorita, pero se salieron de una vez de todo. Ajá. Entonces Pues habría. no les sabría decir exactamente por qué, porque como no tienen ni nombre, los números de Sí, teléfono, por no eso saben quién no es. tiene ni nombre. Lo No que tiene. si usted me hace favor de por lo menos pedirles de que me escriban su número de teléfono y su nombre para yo verificar quiénes son los que están y avisarle a Alejandra a los que no están. Pues a mí me parece un 5018-7009 sin nombre y un 3833-3778 sin nombre. Pero anteriormente se han salido otros. Sí, se han salido varios. Por eso es que se me ocurrió preguntarle. Bueno, no sé si Loti ya está ahí para acabar de explicarle. Creo que no ha entrado. Ya estoy aquí, gracias, licenciada. Sí. A ver, póngame en contexto cómo era, que ya no terminé porque terminé a la parte. ¿Cómo fue la? Correcto. Era con relación a cómo podemos estar, cuál es la diferencia entre estos hechos que son revelados y lo que ha sido, digamos, escrito y trasladado que no ha sido revelado. Ok, entonces, generalmente lo revelado es lo mismo. O sea, Dios se da a conocer él mismo a como él es. Y digamos que, por ejemplo, yo no es que lo crea porque ahí está escrito, sino que lo creo porque es revelado, porque no lo podría saber de otra manera más que solo porque él lo dio a conocer de él mismo. Es como que yo le dijera a usted algo de mí que usted no pudiera saber si yo no se lo dijera de mí misma, ¿verdad? Entonces, ese sería como la primera clave. ¿Cómo saber yo el dato revelado? ¿Cómo lo voy a saber? Pues porque él lo da a conocer. O sea, por ejemplo, en el caso de la zarza, cuando se revela, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, entonces él se da a conocer él mismo desde el principio y va a ser el mismo hasta Jesús y va a ser el mismo hasta nosotros. No hay una diferencia. Entonces, es una revelación que se va a mantener a lo largo de toda la escritura. ¿Se recuerda cuando nosotros hablábamos de hilo conductor y continuidad de la revelación? Que a pesar de que haya mucha diversidad de culturas, de idiomas, de costumbres, de autores, toda la diversidad, hay unidad, porque la revelación, Dios no va a decir una cosa de él hoy y mañana la va a desdecir. Por eso el criterio de discernimiento. Si Jesús dice que Dios es amor, pues es eso, es amor. Todo lo que no pueda ser amor, pues no podemos atribuírselo a Dios. El castigo. La ira, la venganza, el castigo. Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto, por ejemplo. Eso hay que entenderlo como una epopeya, como un género literario, ¿verdad? O sea, de divinidades, por decir así. ¿Por qué?
porque el faraón es considerado una divinidad en su propio pueblo, ¿verdad? Forma parte de la cultura, forma parte del contexto, forma parte de la historia. Si no, hay que ver esas grandes monumentos para sus tumbas, ¿verdad? Entonces se entiende como una epopeya y como una epopeya grandiosa, pero ¿por qué lo está haciendo Dios? Es el Dios que se revela. Pues lo está haciendo para salvar a su pueblo, para liberarlo. La mano fuerte, el instrumento humano que utiliza. De hecho, ese acto liberador es el centro, es el fundamento de la religión judía, porque no es algo que está en la idea, que se imaginó, sino que ellos mismos lo vivieron como una experiencia fundante, no solo de como pueblo, sino de en su propia religión. Okay. Entonces ahí yo tengo que ir viendo el criterio y generalmente el criterio lo voy a tener desde Jesús retrospectivamente para atrás, para el principio, ¿verdad? Por ejemplo, la promesa de Abraham, que va a ser bendición de todas las naciones. Pues vemos que Abraham, hasta donde se puede, con los hijos de Jacob, hasta donde se puede, que entran a la tierra prometida, hasta donde se puede, todo hasta donde se puede limitadamente. Pero luego tenemos a Jesús, que es parte de esa promesa de bendición para toda la humanidad. Si se fija, hay un hilo conductor que la lleva hasta, que fue contado por formas literarias diferentes, por autores diferentes, por culturas diferentes, pero usted llega a Jesús y ahí ve esa promesa hecha a Abraham, cumplida totalmente en Jesús de Nazaret. Entonces, y así desde Jesús, el tema de la escritura es que usted va a comprender a Jesús si conoce un poquito del tema judío, porque Jesús es judío. Básicamente lo que va a entender de Jesús son sus prácticas piadosas, porque Jesús es un judío piadoso. Y sus papás, o sea, María y José, fueron judíos piadosos también. Iban al templo, las festividades judías, pero donde usted capta totalmente y le da la clave, es cómo Jesús todas esas fiestas piadosas judías, él las encarna. Y resulta que Jesús es el templo, habían fiesta de las luces, Jesús es el tabernáculo, la luz, habían fiestas de la Pascua, Jesús es la Pascua, es el Paso, bueno, en fin, todas las fiestas judías que usted las puede ver en el contexto judío y que todavía hoy la practican como judíos, Jesús las encarna. Él es el Cordero, Él es la vida, Él es el camino, Él es la luz. Todo el Evangelio de Juan es en relación a todas las fiestas judías que Jesús encarna. Ajá. Entonces, cuando la samaritana le pregunta, bueno, tenemos, por ejemplo, a Jacob, que había puesto ese lugar en la casa de Dios, Betel, y que había hecho el lugar, tradición sacerdotal, lugar de culto, todo lo que habíamos visto en la hora anterior, y vemos después, y vemos también a Jacob, que hace un pozo, y luego vemos a la samaritana. Y como ya había habido un elemento histórico donde judíos y samaritanos no se hablaban por tema de pureza y pureza, porque los samaritanos eran considerados paganos, porque habían sido invadidos por todas esos imperios, por los sirios, por los asirios, por los persas, por los babilonios, por los griegos. Bueno, entonces se habían contaminado de todas estas culturas, tenían esas costumbres y los judíos habían tratado de mantener más la pureza, sobre todo los fariseos, los saduceos, algunos movimientos judíos. Entonces vemos el diálogo de Jesús con la samaritana. Jesús
hablándole a una impura, a una mujer. Ellos no se hablaban. El Evangelio le presta el contexto. Pero si usted lee las concordancias que están al margen, usted se va a dar cuenta que la va a mandar a Primera de Reyes, la va a mandar a varios lugares para que usted comprenda lo que Jesús está diciendo. Y si usted lee la nota de pie de página, usted va a entender que de qué se trata los 5 maridos, ahí lo va a entender absolutamente todo. Y entonces, cuando la mujer le hace el diálogo, tienen los dos el diálogo, ¿a dónde hay que darle culto a Dios? ¿En el templo de Jerusalén o en Betel, que fue donde mucho tiempo se le dio culto porque Jacob ahí hizo un lugar de culto, la casa de Dios? Entonces Jesús contesta, en ninguno de los dos. Habrá un momento en que se le dará culto a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, para comprender esa revelación, usted tiene que comprender la parte histórica de Jacob, por qué es que los judíos no se hablaban con los samaritanos, y entonces usted entiende lo que Jesús está revelando. Okay. Entonces, es la construcción de todo el contexto histórico, más el mensaje religioso, más todo lo que las tradiciones que en el entorno también estaban impactando, digamos, toda la situación. Entonces, como en el curso anterior me preguntaba, me decían unas alumnas de esta misma escuela, es que me cuesta entender. Y yo le dije, no creo que le cueste entender, lo que no tienen es práctica. Yo creo que ya lo entendieron, pero no tienen la práctica de utilizar la Biblia e ir viendo, tomándose el tiempo para ir viendo esas conexiones. Entonces yo les di la sugerencia, que también se las doy a ustedes, que por ejemplo las lecturas del domingo, ya sea que las preparen o ya sea después de la misa, que ustedes hagan esa práctica de la primera lectura, ir viendo con las concordancias y con las notas de pie de página. Las concordancias es a dónde los manda esa lectura, la primera lectura, a qué citas del Antiguo Testamento, esa es la concordancia. Luego el comentario de pie de página, pero cuando usted se va a la concordancia y encuentra una cita, la cita a la que la mandó, tiene que leer también la nota de pie de página de esa cita. Y luego regresar y leer la nota de pie de página de la lectura que está buscando usted. O sea, es esa práctica la que ustedes no tienen. Entonces sí comprenden ya que hay tradiciones, que hay géneros literarios, que hay códigos o códices, sí lo entienden. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y cómo voy a memorizar eso? No es de memorizar, es de practicar. Es de practicar como todo en la vida, ya sea la computadora, ya sea el carro, ya sea la cocina, ya sea lo que sea. Todo, si usted no lo practica, se le olvida. Se le olvida y no sabe después cómo ponerlo. De hecho, es práctica de poner en práctica. Practicar es llevarlo a la acción, ¿verdad? Entonces, correcto. Yo considero que eso es lo que les falta. La práctica de entrar en el texto. Y yo creo que eso es lo más importante, porque de eso se trataba, que hicieran el esfuerzo de ir viendo, de ustedes ir descubriendo las tradiciones, de ustedes de hacer el esfuerzo de encontrar el mensaje, pero utilizando todas las herramientas, las notas de pie de página, las concordancias, las introducciones de su propia Biblia. No necesariamente, porque en el grupo anterior me decía, voy a volver a oír el audio. Yo creo que no es necesario volver a oír el audio. Creo que sí lo captan. Que hay tradiciones, que no son muchas, son 4. Que hay géneros literarios, que son muchísimos. Y que hubo un proceso oral, que luego se puso por escrito, que duró siglos. Que a la hora de poner escrito, tanto en las tradiciones orales como en las escritas, es una multitud de gente, no es una sola gente, que no conocemos los nombres de esas personas, pero que si las tenemos en el canon, o sea, que si están en la Biblia,
todos, hasta la imprenta y hasta como nos han llegado las Biblias hoy, son inspiradas y reveladas. Por supuesto, tenemos que entender los procesos. Por ejemplo, en el caso de la imprenta, pues el proceso de la imprenta, el proceso de que sea traducido a nuestro idioma. Si ustedes ven el Instituto Bíblico, que es protestante, van a encontrar que las traducciones están también en los idiomas mayas, quichés y los otros idiomas pues indígenas que tenemos en Guatemala o en otras áreas. Entonces, las traducciones, pues ustedes también tienen que entender que muchas palabras se acercan a lo que se dijo en el original, pero que no es exactamente lo que se dijo. Pero de todas maneras, si están en la escritura, sigue siendo revelado e inspirado a pesar de esas circunstancias que nosotros las debemos comprender. Por eso decimos que para estudio necesitamos esas Biblias como las que yo les pasé a través de la plataforma, es Pueblo de Dios, Jerusalén, Peregrino, que son las que más comentario tienen. Entonces yo creo que en ese sentido lo que falta es práctica, Loti, no tanto. Gracias, licenciada. Muy amable. Ahora, también hay un género literario que nosotros no lo hemos visto ni pertenece ahí, pero que va subrayando el contenido de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque ese contenido, que es la historia de la salvación, que es cómo Dios salva a la humanidad, ese contenido es progresivo. Y entonces se va dando desde la elección, cómo Dios elige. Primero a los protagonistas, Abraham, Isaac, Jacob, son elegidos, ¿verdad? Luego Moisés es elegido. Pero esta elección divina tiene un propósito. Y ese propósito es el mismo, siempre es el mismo. Es el propósito de salvar a la humanidad. O sea, Dios se vale, por decir así, porque si utilizamos la palabra utiliza o necesita, pues le estamos dando una forma humana, un antropomorfismo, ¿verdad? Entonces, el ser humano es verdaderamente, o decir, mejor dicho, la humanidad es, desde la revelación, es valiosa para Dios. Tanto amó Dios al mundo, dice, ¿verdad? Pero es a la humanidad. O es a su creación, pues, tanto amó Dios su creación, pero su creación incluye preferentemente, si tenemos claro Génesis 1, que el hombre es colocado, el hombre y la mujer es colocado a imagen y semejanza de Dios. Pues miren, nosotros en Génesis 2:4 ve que quieren ser como dioses, y pero si ya eran dioses, a imagen y semejanza de Dios fueron creados. ¿Qué les faltaba? Bueno, pero entonces nosotros nos damos cuenta que la creación es totalmente, profundamente amada por Dios. Pues eso es lo que se revela, eso es lo que está revelado. Y eso está también en el Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que se hace carne, que se hace humano para seguir revelando su amor. Entonces, no es una buena interpretación pensar que el Dios que se revela en el Antiguo Testamento es diferente al que se revela en el Nuevo Testamento. Ahí no habría ni continuidad ni unidad, sino que ahí habría entender el antiguo como Dios era de una manera y en el nuevo Dios es de otra manera. Ese es equivocado, es una interpretación. Está bien, porque Dios es el mismo, siempre, y actúa siempre de la misma manera. Ahora, en estos géneros literarios del Toledot, nosotros nos vamos a dar cuenta que
sí actúa de la misma manera, pero actúa personalmente. O sea, Abraham en su historia patriarcal y desde sus circunstancias de tribal, que iban nómadas, lo experimenta desde esa realidad histórica, pero siempre con la misma misión, para hacer salvación, para utilizarlo como instrumento de salvación para la humanidad entera, empezando obviamente por su tribu, luego continuando con sus descendientes. Bueno, pues va entrando así progresivamente. Como esa elección divina lo que busca es la realización del proyecto de salvación. Esos son los toledots, los que van como sintetizando en el ciclo patriarcal toda esa figura tribal tiene que ver con el tema de la salvación. Y ahí van a encontrar ustedes circunstancias humanas difíciles, lo que dijimos anteriormente. Todas las pasiones humanas, envidia, celos, egoísmo, mentira, robo, todo lo que ustedes quieran, lo encuentran dentro de esa historia humana, pero el Toledot es el género literario que va hablando cómo Dios desarrolla la salvación, el proyecto de salvación no es nunca frustrado por todo el pecado que pueda haber en la humanidad, nunca es frustrado, bloqueado, aniquilado. No tenemos ese poder de bloquear, destruir o dejar inválido el proyecto de Dios. No se puede. Entonces, otra cosa que tampoco se puede ir involutivamente, es decir, como dice muchas veces la gente, no, es que este es el peor momento, vamos para atrás, no vamos, nunca podemos ir para atrás, porque la historia de la salvación es lineal y Dios lo lleva para adelante y lo que busca es la salvación de toda la humanidad. Entonces, por eso dice aquí, tiene una línea de continuidad cuya finalidad es la transmisión de las promesas divinas. Fíjense que aquí entra una manera de interpretar. Cuando nosotros tenemos esperanza, es que tenemos esperanza en lo que Dios ha prometido. Nuestra esperanza no es ilusoria ni tampoco es positiva, no es piense positivo, diga positivo, hable positivo. No, nosotros confiamos porque tenemos esperanzas y esperamos en las promesas que Dios ha hecho y que vemos a través de la historia de la salvación, que es lo que está escrito y a lo que tenemos acceso, o sea, la escritura, que Dios las ha ido cumpliendo paulatinamente. O sea que cuando nosotros decimos que tenemos fe, es que creemos en lo que Dios ha prometido. Y creemos en eso no porque seamos ingenuos y porque antes se decía y ahora se dice, no, creemos porque Dios es Dios, creemos en Dios, creemos que somos su creación, creemos que Él ama su creación, por lo tanto me ama a mí, no porque yo tenga mérito alguno, porque no lo tengo, sino por los méritos de Jesús, que entra ahí la otra parte en la que se cree al menos el cristianismo, en el Dios trino, que tanto ama a Dios al mundo que se hace humano para salvarnos. Entonces, aunque nosotros no estamos conscientes de la necesidad de salvación, Dios sabe de que necesitamos ser salvados. Y justamente el disponernos a querer esa salvación es todo un acto de gracia, de don, de regalo, porque no está como muy accesible por nuestra soberbia y autosuficiencia a sabernos necesitados. Entonces, ahí, Loti, parte de la respuesta es esa, ¿verdad? La línea de continuidad que tiene como finalidad la transmisión de las promesas divinas, que todas las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a la tierra prometida, a Josué, todos los personajes, a los Se profetas, cumplieron.
se cumplen en la persona de Jesús. Todas se cumplen en la persona de Jesús. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas hechas en todo el Antiguo Testamento. Y entonces, si yo creo en Jesús, creo que en Él se cumplieron todas esas promesas. Y si se cumplieron esas promesas, pues se van a cumplir las que Jesús hace. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces está. No es que podamos decir, ¿está o no está? ¿Me oye o no me oye? ¿Estará dando? No, o sea, no es porque yo lo merezca o porque yo sea buena o porque yo haga esto o aquello. No, es porque lo prometió. Entonces, aquí es una diferencia muy grande entre ser positivo y pensar positivo y entre creer, confiar y tener esperanza en las promesas hechas por Dios. Esos son los toledots. Y eso lo vamos viendo en todas las etapas, cómo se va cumpliendo en Jesús todo lo que se prometió anteriormente. Bueno, y tenemos luego también el tema de la arqueología, ¿verdad? Todos los documentos arqueológicos que están, esos videos que les he mandado de la peregrinación actual, pues es eso. Les presenta un poquito información de la cultura, de la arqueología, va desarrollando eso, va no descubriendo, sino que va como encontrando una forma de lectura diferente. O sea, cómo las construcciones, va descubriendo cómo era la cultura, cómo era la religión. Por ejemplo, en el caso de Egipto, cómo eran personas sumamente religiosas, absolutamente religiosas, pero no tenían una religión revelada. Por eso dice que ellos lo que tenían eran los manuscritos, ellos tenían como lo que ellos se imaginaban dentro de su politeísmo, ¿verdad? Entonces no tenían una religión revelada, pero eran religiosos. Ahora, en el tema de la escritura, nosotros vamos encontrando básicamente el monoteísmo, que ya lo hemos dicho anteriormente, con Abraham. Y vamos descubriendo las características de ese Dios como providente, como creador, como fuente, origen de vida, como bondad suprema, como Señor de todo el cosmos, de toda la historia. Y esos son los temas que tenemos que ir recuperando entre los géneros literarios, entre las tradiciones orales. Tenemos que ir sacando esos temas que van aflorando ahí. Y luego, por ejemplo, tenemos el tema de la contribución que hacen las otras culturas. Porque si decimos que Egipto era un pueblo, un imperio sumamente religioso, y sabemos que ellos, los hebreos, estuvieron en Egipto varios siglos, pues mucha influencia religiosa fue para ellos, ¿verdad? Pero politeísta. Por eso decía, habían perdido la identidad del periodo patriarcal, porque se quedaron establecidos en un lugar, aunque sea como esclavos, pues, pero se quedaron establecidos. Entonces, tenía que llegarle la cultura, tenía que llegarle el idioma, la religión, y eso pues se mezcla, se pierde la identidad. Eso lo podemos ver hoy claramente, ¿verdad? Y la lucha, por ejemplo, del tema de Ucrania y Rusia es cómo se ha perdido, básicamente, se supone, pensando bien, que el presidente de Rusia pues quiere que ellos recobren la identidad, son rusos, dice, no pierdan su identidad. Pero estos otros pues no quieren pertenecer a ese gobierno, pero ahora con la migración, pues cada quien va a ir teniendo la identidad del lugar a donde van llegando, ¿verdad? Las distintas naciones que van llegando, que los van recibiendo. Entonces, la propia identidad se va mezclando, cambiando, contaminando. Entonces, vemos que en la escritura vamos a encontrar textos de toda, de una época sumeria, de la cultura mesopotámica. Vamos a encontrar incluso temas
de Egipto, que, por ejemplo, la divinidad principal de Egipto era el sol, muchas características. Vamos a encontrar poemas, mitos, el de la creación, capítulo 2, 4b, es un poco de estas tendencias, ¿verdad? Pero entre todo eso, lo que a nosotros nos toca es eso, encontrar el mensaje teológico, o sea, el mensaje verdadero, que entra desde la primera hoja hasta nosotros. Pues ahí es donde vamos encontrando la revelación de Dios, lo que nosotros somos como seres humanos, vamos encontrando el contenido de eso que es la historia de la salvación, y ahí es donde encontramos la revelación, cuando logramos llegar al mensaje teológico. Ya decíamos al principio que teología es la interpretación de la historia, pero desde un proyecto de Dios, o sea, como Dios va desarrollando. Nosotros hacemos la historia humana, como somos, con nuestra historia, con nuestras ideas, con nuestras soberbias, orgullo, todo lo que nosotros somos como seres humanos. Pero Dios va justamente sacándonos de todas esas ilusiones, porque serían como ilusiones que tenemos desviadas de lo que es realmente la vida, y Él nos lo va poniendo en un realismo diferente con su presencia. Entonces nosotros vamos evolucionando y cada vez acercándonos, pues siempre con una gran distancia, porque Dios es un misterio y nosotros somos una creación amada por Él, pero pequeñita, ¿verdad? Y en la medida que nosotros nos insertamos, lo conocemos, pues tal vez vamos evolucionando un poco más, vamos trascendiendo. Él nos hace trascender, no es que nosotros trascendamos, sino que Él lo va haciendo en la medida. Y figuras así es como María, ¿hasta qué punto pudo trascender ella? Ya lo dice en el Magnificat, ¿verdad? Que ha hecho grandes obras en mí, el que todo lo puede. Fíjense que solo ahí leer el Magnificat de Lucas 2, me parece que está, nos damos cuenta cómo María en ningún momento se pone ella como merecedora de nada, sino ve cómo Dios ha actuado en ella, y si ella tiene algún mérito es que se ha dispuesto a esa gracia, pero eso es igual para nosotros, ¿verdad? Nosotros si nos disponemos, está la vida de todos los santos y todo eso, que son personas que de una o de otra manera se han dispuesto a que Dios actúe verdaderamente, han confiado en esa palabra, en esas promesas y se han dispuesto. Y entonces ahí entra el instrumento humano que colabora con la historia de la salvación. Un pasaje interesante es cuando Ananías, que en Hechos de los Apóstoles, habla con Dios y le dice, en relación a Pablo, mira, es que como que Dios no supiera quién es Pablo, ¿verdad? Y le dice, mira, es que hay que tener cuidado con ese hombre porque él anda persiguiendo a todos los cristianos, trae y nos quiere matar a todos. Y ahí hay un diálogo, ¿verdad? Ahí hay un diálogo, lo podíamos poner en cualquier tradición, podría ser yavista, es justamente, están hablando los dos como amigos, ¿verdad? Y Dios le dice, no te preocupes, que tengo muchas cosas proyectadas para él y va a sufrir mucho a causa mía, a causa del proyecto, ¿verdad? Y de hecho, lo que vemos, pero ¿quién era Pablo? ¿Qué mérito tenía? Pues ninguno, como ningún personaje en toda la escritura, pero se dispone después de experimentar al viviente, al resucitado, y bueno, ahí tenemos todo lo que él hace, pasa por muchas tribulaciones, cárceles, tanta cosa, pero y él mismo lo narra, y todo es por el proyecto de salvación. Así es que tenemos un minuto para que se acabe. No sé si tienen duda, pregunta antes de que se acabe, y si Loti ya quedó clara con lo que estaba, que creo que estos Cabal, gracias, licenciada. Muy fino, sí. muy bien. ¿Y alguien más? ¿Duda?
Licenciada, ¿de dónde viene esa palabra Toledot? Ah, justamente de los egipcios. Fíjese, ahí lo puede buscar usted, ya no me da tiempo de explicarle, pero puede buscarlo en Google, el origen de la palabra, y va a ver usted, y nos cuenta el otro lunes. Gracias. A la orden. Entonces, que pasen buena noche. Muchas gracias por estar aquí y Dios quiera que vayan practicando para que se les facilite y no se agobien tanto de que no han comprendido. Gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Hasta el próximo lunes. Primero Feliz Dios. noche a todos. Buenas noches. Noches a Buenas. todos. Buenas noches, licenciada. Que descansen. Feliz noche. Gracias, igual.